Buen día, amigos y amigas, y bienvenidos a su programa Dios conmigo. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, la voz de Dios. Dios se comunica con nosotros en diferentes maneras, por medio de la Biblia, que es su palabra, por medio de la oración. También se comunica con nosotros en nuestras circunstancias y por medio de otros cristianos o creyentes, seguidores de Cristo. Hay veces que es difícil diferenciar entre nuestros propios pensamientos y la voz de nuestro Padre en nuestra conciencia. Esto es algo que toma tiempo y práctica. Entre más uno convive con Dios y desarrolla una relación más íntima con Él, más fácil es discernir si es su voz o la nuestra. Vamos a empezar en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, capítulo 19, versículos 16 a 19, y también vamos a brincar a Éxodo, capítulo 20, versículos 18 a 22. Y dice, en la madrugada del tercer día hubo truenos y relámpagos, y una densa nube se posó sobre el monte. Un toque muy fuerte de trompeta puso a temblar a todos los que estaban en el campamento. Entonces Moisés sacó del campamento al pueblo para que fuera a su encuentro con Dios. Y ellos se detuvieron al pie del monte Sinaí. El monte estaba cubierto de humo, porque el Señor había descendido sobre él en medio del fuego. Era tanto el humo que salía del monte que parecía un horno. Todo el monte se sacudía violentamente, y el sonido de la trompeta era cada vez más fuerte. Entonces habló Moisés, y Dios le respondió en el trueno. Ante ese espectáculo de truenos y relámpagos, de sonidos de trompeta y de la montaña envuelta en humo, los israelitas temblaban de miedo y se mantenían a distancia. Así que le suplicaron a Moisés, háblanos tú y te escucharemos. Si Dios nos habla, seguramente moriremos. No tengan miedo, les respondió Moisés. Dios ha venido a ponerlos a prueba para que sientan temor de Él y no pequen. Entonces Moisés se acercó a la densa oscuridad en la que estaba Dios, pero los israelitas se mantuvieron a distancia. El Señor le ordenó a Moisés, diles lo siguiente a los israelitas. Ustedes mismos han oído que les he hablado desde el cielo. Wow, imagínense qué maravilla haber estado al pie de la montaña y oír a Dios en vivo, en todo su esplendor, su majestad, la magnitud del sonido de su voz tan fuerte como los truenos y los relámpagos. Wow, me deja con la boca abierta. Los israelitas sentían mucho miedo porque el sonido de la voz de Dios era muy fuerte y algo que parecía como de otro mundo. La voz de Dios también puede ser una voz tranquila y calmada. En el libro de 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1 a 11, Samuel era el hijo de Ana, quien había deseado mucho un hijo y oró al Señor por él. Dios respondió afirmativamente y le dio a Ana un precioso bebé. Ana estaba tan agradecida que dedicó a Samuel para toda una vida de trabajo al templo de Dios. Entonces Samuel fue a vivir con un sacerdote, Eli, para aprender de él, aprender las funciones del templo.
Una de las cosas cruciales que Eli le enseñó a Samuel fue cómo escuchar cuando Dios llama. Y vamos a leer aquí, es 1 Samuel 3, versículos 1 a 11. Y dice, Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Eli. En esos tiempos no era común oír palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. Elí ya estaba quedando ciego. Un día, mientras él descansaba en su habitación, Samuel dormía en el santuario del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. El Señor llamó a Samuel, y éste respondió, Aquí estoy. Y enseguida fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo, Aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Yo no te he llamado, respondió Elí, vuelve a acostarte. Y Samuel volvió a su cama, pero una vez más el Señor lo llamó. Samuel. Él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo, Aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Hijo mío, respondió Elí, yo no te he llamado. Vuelve a acostarte. Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, le dijo, ¿para qué me llamó usted? Entonces el sacerdote se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. Ve y acuéstate, le dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile, habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel se fue y se acostó en su cama. Entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo. Samuel, Samuel, habla, que tu siervo escucha, respondió Samuel. Mira, le dijo el Señor, estoy por hacer en Israel algo que a todo el que lo oiga le quedará retumbando en los oídos. Aquí aprendemos de Samuel que la voluntad de obedecer es una parte importante de ser receptivo a la voz de Dios. Él dice, habla Señor, que tu siervo escucha. Un siervo oye con la intención de obedecer lo que le dice su amo. Está listo para recibir órdenes, está listo para hacer lo que el amo requiere que haga el siervo. Dios es paciente con nosotros. Samuel no reconoció la voz de Dios de inmediato, pero Dios siguió llamando a Samuel hasta que escuchó. Dios nos dará segundas y terceras oportunidades para escucharle. Así como una oveja aprende la voz de su pastor, eventualmente también nosotros aprendemos la voz de nuestro buen pastor. Dios seguirá llamando y tocando hasta que lo escuchemos y hasta que lo obedezcamos. Debemos valorar esa voz diciendo, Dios, aquí estoy lista, estoy listo. Y haciendo tiempo en nuestras apretadas agendas para escucharla. También debemos estar quietos y alejarnos del ruido y las distracciones del mundo. Elí sabía que Samuel nunca antes había escuchado la voz de Dios, así que lo ayudó a darse cuenta de lo que estaba sucediendo. A veces necesitamos que otras personas, y diciendo otras personas, quiero decirles que otras personas que creen en Dios, que aman a Dios, no cualquier persona, claro. Entonces necesitamos que otras personas, otros creyentes, nos ayuden a saber si algo es la voz de Dios. Dios habla de muchas maneras. Habla principalmente a través de la Biblia.
y el Espíritu Santo. Pero Él también habla a través de circunstancias en nuestras vidas, consejos de otras personas, una paz profunda en nuestro corazón cuando sabemos que lo que estamos haciendo es lo correcto. Otras personas siendo obedientes para compartir algo con nosotros, porque eso también es muy importante. A veces Dios te da algo a ti para compartir con alguien más. Y más si esa persona te está preguntando o te está pidiendo consejo. Es bueno tú rezar y decirle a Dios, Dios, tienes una palabra de consejo para que yo se la pase a esta persona porque no los quiero aconsejar mal. Entonces debemos de obedecer también y de escuchar. Si alguien viene y te dice, tengo una palabra para ti de Dios, escúchalos. Si tú sientes que es algo incorrecto, reza y pregúntale a Dios. Porque, claro, no nada más debes de a ciegas seguir a la gente, pero si tú tomas sus consejos, rezas y si sientes esa paz en tu corazón de que sí, como esa afirmación de que sí, sí es verdad o sí es Dios hablando conmigo, entonces ya puedes seguir adelante. También se comunica en sueños y visiones, nuestros pensamientos por medio de la naturaleza e incluso milagros. Samuel no sabía que la voz de Dios era en realidad la voz de Dios al principio. Tuvo que aprenderlo. En tu camino con Dios, toma un tiempo para aprender qué es y qué no es la voz de Dios. Mantén la línea de comunicación abierta con Él todo el día, porque entre más convives con Él, más te familiarizas con sus modos de comunicarse. Cuando recibimos el Espíritu Santo de Dios, obtenemos la capacidad de escuchar a Dios, pero tenemos que aprender a discernir un mensaje claro. Esto a menudo puede llevar tiempo y práctica, entonces no se desesperen, por favor, no es algo que pasa, o sea, de un día a otro. Toma tiempo. Incluso podríamos escuchar mal algunas cosas al principio. Por eso es muy importante rezar y pedirle ayuda y claridad a Dios, que es nuestro Padre. Cuando Dios habla, primero escuchamos y luego somos obedientes a lo que Él nos dice. Hay que pensar, ¿lo que me está diciendo se alinea con la Biblia, que es la palabra viva de Dios? A lo mejor lo que te dice tiene que ver con avanzar su reino, su evangelio, ayudar al prójimo, etcétera. Pero Él no nos va a pedir que hagamos algo que vaya en contra con su palabra escrita. Cuando somos obedientes, Dios sabrá que somos un siervo confiable y por lo tanto nos hablará nuevamente. Como nos dice en el libro de Mateo 25, versículo 26, dice, su Señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. O sea, un discípulo, que nosotros somos discípulos, anhelamos escuchar la afirmación de Dios, del siervo bien hecho, bueno y fiel. Llegar ahí comienza con un corazón abierto, un corazón que está dispuesto a escuchar. En el Salmo 29, David habla de la voz del Señor, diciendo, tributen al Señor seres celestiales, tributen al Señor la gloria y el poder, tributen al Señor la gloria que merece su nombre. Póstrense ante el Señor en su santuario majestuoso. La voz del Señor está sobre las aguas. Resuena el trueno del Dios de la gloria. El Señor está sobre las aguas impetuosas.
La voz del Señor resuena potente. La voz del Señor resuena majestuosa. La voz del Señor desgaja los cedros. Desgaja el Señor los cedros del Líbano. Hace que el Líbano salte como becerro y que el Hermón salte cual toro salvaje. La voz del Señor lanza ráfagas de fuego. La voz del Señor sacude el desierto. El Señor sacude el desierto de Cades. La voz del Señor retuerce los robles y deja desnudos los bosques. En su templo todos gritan gloria. El Señor tiene su trono sobre las lluvias. El Señor reina por siempre. El Señor fortalece a su pueblo. El Señor bendice a su pueblo con la paz. La voz de Dios es poderosa y también es la vocecita que susurra dentro de tu ser, como en el libro de 1 Reyes, capítulo 19, versículos 12 a 13. Dice, tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se descubrió el rostro con el se cubrió el rostro con el manto, y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Una muy buena pregunta. ¿Qué hacemos aquí? ¿Estamos bobeando, perdiendo el tiempo, dejándonos llevar por las redes sociales, dejándonos llevar por el mundo, por lo que está haciendo la vecina, el vecino? ¿O estamos sirviendo y obedeciendo a Dios? Es bueno hacerse esta pregunta de vez en cuando. Dios ya sabe la respuesta, claro. Él nada más pregunta para ver si podemos ser honestos y admitir lo que realmente estamos haciendo. En el libro del profeta Ezequiel, capítulo 43, versículo 2 dice, está describiendo su visión. Dice, y he aquí la gloria de Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Similarmente, el profeta Jeremías en capítulo 51, versículo 16 dice, a su voz se producen tumultos de aguas en los cielos y hace subir las nubes de lo último de la tierra. Él hace relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. También en el libro de Apocalipsis, Juan, describiendo a Jesucristo, dice, en su visión, dice, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Aquí tenemos diferentes testimonios de diferentes personas en tiempos diferentes describiendo lo mismo o algo muy similar. La voz del Señor es como la voz de muchas aguas. Dios quiere que entendamos y vivamos esta verdad. Su voz en nuestras vidas debe ser como la voz de muchas aguas. El ruido de muchas aguas es, en otras palabras, un ruido que oculta o que disminuye el sonido de otros ruidos. Dios quiere que su voz llegue con tanta intensidad a nuestras vidas que no podamos escuchar ninguna otra voz. Quiere que su palabra prevalezca sobre cualquier voz, cualquier persona, cualquier cosa, cualquier distracción de este mundo, al punto de poder decir de nuestras vidas lo que se dijo en Efeso, en el libro de Hechos 19, versículo 20. Decía, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Aparten un tiempo donde pueden estar solas,
solos con Dios. Para mí es casi siempre en las mañanas, cuando todos están dormidos y la casa está callada. Esto toma un pequeño sacrificio de mi parte porque significa que debo levantarme como unos 30 minutos antes para poder lograr este objetivo de hacer tiempo para leer, orar o escuchar. También aprovechen los momentos que tienen solos. Cuando están en el carro o solos en la casa, no importa la hora, necesitamos reservar tiempo para reunirnos regularmente con Dios en un tiempo y lugar específicos. Esto demuestra dedicación a Dios. Necesitamos estar quietos y, y adorarlo, aquietando nuestras mentes en reverencia al Dios Santo. La forma típica en que Dios nos habla es a través de impresiones mientras leemos nuestra Biblia. No es la única forma, pero es la principal. Cada libro de la Biblia habla de Dios hablando a la gente. Dios ama hablarle a su gente, a su pueblo. Él no solo quiere que la gente haga su voluntad, Él desea comunicarse con nosotros también. Él anhela tener una relación con nosotros. Él quiere que lo conozcamos de manera que nos sentimos libres de hablar con Él como hablamos con un amigo. Deberíamos leer nuestras Biblias, pero no solo para el conocimiento mental, también para como una forma de comunicarnos con Dios. Es muy importante hacerlo regularmente. Cuando la Biblia habla del crecimiento de la palabra, habla de cómo crece en las vidas de las personas. A medida que le damos espacio a la palabra de Dios, inclinando nuestro corazón a ella, experimentamos una mayor intensidad de su operación en nuestras vidas. El propósito divino es que estemos tan cerca de la palabra que prevalece sobre todas y cualquier voces del mundo, sofocándolas por completo. No es solo leer y conocer las escrituras, sino dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros con la palabra de Dios. Practica lo que lees y aprendes. Mantén una relación íntima con Dios donde le permites y lo invitas a entrar en todas partes de tu vida, las buenas y las malas, las ordenadas y las desordenadas. Acuérdense, Jesucristo no vino a sanar a los sanos, vino a sanar y a restaurar a los enfermos, como nos dice él mismo en el libro de Marcos, capítulo 2, versículo 17. Dice, al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Hay que reconocer que necesitamos al gran doctor, el gran consejero, el gran psiquiatra, el gran terapista, el gran consolador, el único que se merece ser llamado Padre, el gran Padre. No dejes que los ruidos fuertes del mundo ahoguen la voz de Dios en tu vida. Quédate quieta, quédate quieto y escucha su voz. Así como Dios llama a Samuel, Dios también nos habla de muchas maneras. Dios susurra cosas a un corazón dispuesto. Y mientras estas cosas que escuchamos no contradicen con las escrituras, podríamos estar escuchando directamente de Dios. Cuanto más estemos en una relación con Dios, más oiremos su voz. La voz de Dios también nos ayuda a saciar nuestro deseo innato de pecar, porque el pecado impide nuestra capacidad de escuchar a Dios.
Antes de que Adán y Eva pecaran, ellos caminaban y hablaban con Dios regularmente. Después de que pecaron, escucharon la voz de Dios y tuvieron miedo. Cuando nuestras conciencias están limpias, estamos en un mejor lugar para escuchar a Dios. Jesús anhela hablarnos. Ya no nos llama siervos. Él nos llama amigos y amados. Así que quédate quieto y escucha la sabiduría y el discernimiento celestial. Cuando escuches su voz, simplemente di, habla, Señor, tu hija, tu hijo está escuchando. Escuchar es muy importante para Dios. En el libro de Apocalipsis, Jesús habla a las 7 iglesias y al final del mensaje de cada iglesia dice, el que tiene oídos, oiga lo que dice el Espíritu. Dios nos dice claramente cuánto nos ama. Él también nos ha mostrado claramente hasta dónde llegó para salvarnos. Escuchar conduce a nuestra salvación y nuestra victoria. Bueno, queridos y queridas, aquí llegamos al final de nuestra lección de hoy. Recuerden que Dios es un Dios personal, no un Dios frío, en un lugar distante, sin conocimiento ni sentimiento de nosotros. Al contrario, Él quiere ser parte de todo aspecto de tu vida. Él quiere que te nazca buscarlo, hablar con Él, meditar en su palabra, cantarle alabanzas, hacerle preguntas sobre diferentes cosas. Quiere que le digas tus planes y que estés dispuesto a fluir cuando Él los cambia y agradecerle cuando Él los bendice. Recemos. Querido Señor, ayúdame a estar quieto para que pueda escuchar cada buena palabra que estás dispuesto a darme. Quiero comunicarme contigo sin obstáculos. Quiero aprender más de ti cada día. Quiero ser fortalecido con el poder de tu Espíritu Santo diariamente. Deseo que habites conmigo en mi corazón y me muestres tu verdad y tus caminos, y que pueda crecer continuamente en mi capacidad de captar cuán ancho, largo, alto y profundo es realmente tu amor. Deseo una relación profunda contigo, porque tú deseas una relación profunda conmigo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, que así se haga. Amén.